Es una pequeña introducción a la realidad extendida. Entonces voy a dar unas pequeñas pinceladas bajo mi propia experiencia, pero lo que recomiendo es que la gente que esté interesada, pues que se informe, que investigue y que no tenga miedo de preguntar dudas a los expertos, porque así es como yo también he resuelto mis dudas y es como he asentado mis conocimientos. Entonces, esta charla está dividida en 4 grandes bloques. En el primer bloque haré una pequeña presentación de mí y una introducción a la realidad extendida. En el segundo bloque contaré un contexto de la historia sobre la realidad extendida. Luego el tercer bloque será la capacidad que tiene hoy la realidad extendida para resolver problemas. Y luego habrá un cuarto bloque en el que veremos qué podemos esperar en un futuro próximo y en un futuro lejano de la realidad extendida. Entonces, empezamos. Empiezo presentándome yo. Yo soy David Mingorance. A día de hoy, o sea, este año, en 2020, me considero diseñador y creador XR. Mi perfil profesional es mutante y parte de esa culpa pues la tiene mi formación en Bellas Artes, donde nos dan como pequeñas nociones sobre una gran variedad de temas y nosotros vamos configurando nuestros perfiles en función de nuestros propios intereses. Entonces, al ser pequeñas nociones sobre esos temas, nuestra formación es bastante activa, que lo que quiere decir es que nunca nos formamos al completo en un campo en concreto, sino que lo que la responsabilidad de esta formación recae en nosotros mismos de adquirir pues, esos conocimientos. Por ese motivo tengo formación artística, pero también la he complementado con una formación un poco más técnica, lo que me ha llevado a especializarme en diseño a través de la formación y también a través de mi trayectoria profesional. También me considero un early adopter, que lo que quiere decir es que siempre estoy a la búsqueda de nuevas tecnologías con las que experimentar creativamente. En el afán que tengo por formarme y demás, pues, y descubrir nuevos campos en los que explorar el diseño y la creatividad, pues me ha llevado a ejercer desde ilustrador, diseñador para editoriales, hasta fotógrafo, director de arte, editor de vídeo, postproductor, etcétera, hasta trabajar, vamos, mano a mano con grandes empresas de ingeniería civil desarrollando proyectos de infoarquitectura. Al final terminé virando hacia el diseño industrial y el diseño de producto, que es algo que me interesaba desde antes incluso de empezar Bellas Artes, donde he podido participar en distintas fases de proyectos, tales como la investigación, la construcción, el diseño, el prototipado y la producción. Al final, mi último reto es aplicar todos estos conocimientos y experiencias a la realidad extendida. Entonces, os voy a contar lo que hago ahora mismo. Estas dedicaciones e intereses pues, han hecho que a día de hoy pues, pertenezca a la junta directiva de la asociación AIDI, que es una asociación de profesionales del diseño de ámbito nacional que surgió para defender los derechos de los diseñadores industriales y divulgar la labor del diseño en la sociedad. Pero a día de hoy, tras 5 años de trayectoria, pues ha virado hacia una comunidad mucho más diversa, poniendo el foco en la transferencia de conocimientos y en la innovación conseguida a través de la investigación en el campo del diseño. Luego también soy uno de los integrantes del estudio de diseño colaborativo Macedonia y en este estudio lo que hacemos es poner el foco en sacar adelante proyectos mediante equipos fluidos por personas de diversos backgrounds de conocimientos. Los proyectos se articulan en torno a unas líneas de investigación específicas que lo que hacen es que se corresponden con los valores de los propios integrantes del equipo en lugar de un portfolio de trabajos. También conocí a la Asociación de Inmersiva XR gracias al primer evento del Día Mundial de la Realidad Virtual que se hizo en 2018 y en ese momento yo no sabía mucho sobre la tecnología inmersiva y el evento me ayudó a descubrir las posibilidades que tenía y la potente industria que teníamos en el mundo de la realidad extendida en España. Desde la asociación tienen el fin ellas de divulgar la realidad virtual como el resto de realidades extendidas y también de crear comunidad y conexiones y hoy, vamos, no estaría dando esta charla de no ser por ellas. En su segundo VR Day, que lo celebraron en 2019, pues tuve el honor de participar ya como ponente en una mesa redonda sobre realidad virtual y creatividad que propusieron en este evento.
Soy miembro activo de la comunidad e intento asistir a todos los eventos que van proponiendo y a los que me da tiempo a unirme. Y además, desde AIDI Macedonia, pues siempre intentamos establecer pues, esas relaciones y conexiones que nos enriquezcan en ambos sentidos. También soy uno de los administradores del grupo de trabajo de creadores Paint, que es un grupo de creadores XR, que nació de varios alumnos de la escuela User School que se unieron para tener un espacio donde compartir sus experiencias, sus hallazgos y los resultados de sus investigaciones. Este grupo pues, está pensado para compartir conocimientos y para unir a interesados en la realidad extendida en el mismo lugar. A raíz de la proactividad que hay en el grupo, pues se han desarrollado algunas iniciativas interesantes en este campo, que alguna de ellas la vamos a contar hoy también. El hecho de poder participar con toda esta gente en proyectos de grupos formados con personas diferentes y afrontados desde distintas ópticas me ha hecho darme cuenta de que un proyecto se puede afrontar desde distintas dimensiones, que son las que voy a contar a continuación. La primera dimensión, podríamos llamarle, es el storytelling, que es referente a la historia, al discurso, a la narrativa, al qué del proyecto, el por qué el proyecto es así, el cómo ha llegado a esa conclusión y qué problemas resuelve. La segunda dimensión sería la conceptualización, que es referente a materializar ideas, sacarlas de la cabeza, a bocetarlas, experimentar con ellas, investigarlas y desarrollarlas hasta darle sentido y coherencia, tanto estética como formal, funcional, todo ello desde el punto de vista conceptual. La tercera dimensión sería la visualización, que es que cuando las ideas ya están más maduras y más aterrizadas, pues hace falta terminar de ver si funcionan y si son como las hemos imaginado previamente. Entonces, para ello se realizan renders en 3D donde se entran a valorar detalles más técnicos y funcionales y permiten tener un producto más cercano al acabado antes de llegar a la producción. Y la cuarta dimensión sería ya el prototipado de la fabricación, casi previa a la producción, que en esta fase de diseño los productos se trasladan ya a la vida real y se puede estudiar más a fondo ya a nivel físico soluciones y configuraciones. Este trabajo pues, nos permite también que validemos los procesos anteriores y podamos obtener el material necesario para trabajar con proveedores y pasar a la fase de fabricación. Una vez vistas todas estas cosas en las que estoy involucrado y ver cómo afronto los proyectos desde el punto de vista del diseño, vamos a pasar a ver qué es la realidad extendida y cómo se pueden aplicar estos conocimientos y esta experiencia. Vale, pues una definición más o menos generalista de la realidad extendida podría ser que se entiende por realidad extendida todo aquel entorno real o virtual que contenga interacciones con dispositivos, ya sean externos, tales como los PCs, los móviles, las tablets, como vestibles, tales como los cascos de realidad virtual o las gafas de realidad mixta. También hay que tener en cuenta que la realidad extendida puede llegar a abarcar desde crear una capa digital, por llamarlo de alguna manera, en el mundo real hasta crear un entorno digital por completo junto a diferentes niveles de interacción. Y esos niveles de interacción los vamos a ver ahora. Aquí está la diferencia entre los distintos niveles de inmersión que vamos a ver a continuación, de forma muy básica. En la realidad aumentada, los elementos digitales se superponen a la realidad y no interactúan con el entorno, como podemos ver aquí en el esquemita, que consiste en una imagen, un vídeo, una animación o un archivo en 3D que está posicionado en un lugar. A veces ese objeto, si es 3D, podemos rodearlo y verlo tridimensionalmente. Y también se puede geoposicionar, que significa que lo podemos colocar en un lugar físico, en un mundo real, mediante coordenadas, o adjuntarlo a un target o disparador, se le llama, que suele ser una imagen o código en 2 dimensiones, o sea, una imagen, una fotografía, un logotipo, una pegatina, que sirve como activador. La cámara del dispositivo leería este activador de esta imagen y entonces muestra el contenido. En la realidad mixta, en este caso en concreto, en el que vemos aquí, la persona está vistiendo un dispositivo que, como por ejemplo, podría ser una gafas de realidad mixta. Esta realidad lo que nos permite es mostrar elementos en un espacio real y la mayor diferencia que tiene con la anterior, con la realidad aumentada,
es que el dispositivo es capaz de entender el espacio, o sea, es capaz de entender la profundidad, incluso las luces, las sombras, donde se mueven los elementos, con lo cual estos pueden interactuar bastante con el entorno siendo más realistas. En este caso, la inmersión es mucho mayor que en el otro caso, porque en lugar de ver esta experiencia superpuesta como una pegatina, podríamos decir, en la realidad aumentada, en el caso de la realidad mixta, esta pues es capaz de interactuar con el suelo, con las paredes o incluso esconderse detrás de elementos reales y ocultarse. Por último tenemos la realidad virtual, que en lugar de ser como la realidad aumentada y la realidad mixta, que interactúan con el entorno real, en este caso somos nosotros los que nos insertamos en un mundo digital que está recreado completamente. Este mundo digital, según esté diseñada la experiencia, tenemos distintos grados de libertad o movimiento e interacción con la experiencia. Y para entender esto de los grados de libertad, os he traído este esquemita, porque esto de hecho es una cosa que yo al principio no tenía muy clara y que Laura, que es una chica del grupo de XR Spain, me pasó este esquema que me parece como súper útil para entender los tipos de grados de libertad que hay dentro de la realidad virtual en este caso. Entendemos por 3 grados de libertad cuando podemos solamente mover la cabeza, pero si movemos el cuerpo, la experiencia completa se mueve con nosotros. Entonces, no es una libertad completa. En el otro caso, de 6 grados de libertad, también podemos mover el cuerpo, con lo cual es una experiencia que es más cercana a la realidad, porque podemos rodear los objetos o acercarnos a ellos, etcétera. Vale, y ya que hemos visto todo esto, ¿en qué puede ayudar la realidad extendida a las personas? Pues vamos a profundizar un poquito más sobre los orígenes de la realidad extendida y cómo se ha desarrollado hasta el día de hoy. Antes de empezar a contextualizar, me gustaría también hacer como una pequeña aclaración de que los ejemplos que vamos a ver aquí son una pequeña selección de dispositivos que han marcado la historia de nuestro presente, que yo he elegido, pero que hay muchos más. Entonces, os animo también a investigar la historia de la realidad extendida porque es realmente apasionante. Pues empezamos con este primer dispositivo que podía considerarse el antecedente a las experiencias inmersivas, que se llama Sensorama, y es una máquina maravillosa diseñada por Morton Haley en el año 62, que estaba pensada para ver cine de otra manera. Aquí, como podéis ver un poquito en la imagen, la persona se metía dentro de una especie de cabina y el fin era que las personas pudieran experimentar una experiencia cinematográfica con todos los sentidos a la vez que veían imágenes estereoscópicas que son tridimensionales. Este otro proyecto fue creado en el año 62 por el profesor Ivan Sutherland, que tiene 81 años a día de hoy, para que veáis que son tecnologías relativamente recientes, con la ayuda de su alumno Bob Spool. El equipo este se llama la espada de Damocles porque era un equipo tan pesado que tenía que estar suspendido en el techo para poder usarse. Era un sistema súper primitivo en términos de usabilidad y experiencia y lo que hacía, o sea, ya el avance que tenía era que podíamos mostrar líneas en el espacio que se podían ver de manera tridimensional. Tenemos también aquí el Nintendo Virtual Boy del 95, que tras el éxito en ese año de la película El cortador de césped, que era una película en la que el protagonista se inserta en un mundo virtual, pues la gente se empieza a interesar por la realidad virtual y entonces Nintendo explora un poco ese campo a través del dispositivo este. Este dispositivo se vendió solamente en Japón y en Estados Unidos y la verdad es que se convierte en un auténtico fracaso porque es bastante caro, el catálogo de juegos es un poco limitado y la usabilidad es bastante mediocre. De hecho, en el propio manual de instrucciones se podía leer que producía dolores de espalda y que recomendaba hacer como pequeñas pausas a la vista para no tener dolores de cabeza
y el dispositivo en sí no era nada ajustable, con lo cual pues asustaba bastante a los posibles compradores. Pasado un tiempo, en una historia un poquito más reciente, tenemos aquí las Google Cardboard que aparecieron en el 2014 y estas gafas lo que permitieron fue que el gran público viviera sus primeras experiencias en realidad virtual. Eran unas gafas súper baratas, realizadas en cartón, incluso la plantilla se podía imprimir y la parte de realidad virtual estaba realizada a través de un dispositivo con una aplicación adaptada para que pudieras vivir la experiencia. Aunque este dispositivo contribuyó a extender masivamente la realidad extendida a través de vídeos 360 y experiencias con interacciones simples, el problema que ha tenido en realidad a día de hoy es que muchas personas solo han tenido contacto con la realidad virtual a través de este dispositivo. Y hoy día han mejorado muchísimo y no tiene nada que ver con esas primeras experiencias que podemos ver en las Cardboard o similares. Tenemos también aquí las Microsoft HoloLens, que son de las primeras gafas más populares de realidad mixta, que están orientadas principalmente al sector profesional, al sector educativo, y se utiliza como apoyo al profesional, mostrando información complementaria en la tarea en la que está realizando y también como formación de profesionales, donde mediante simulaciones interactivas se puede aprender a desarrollar una tarea específica. Este tipo de gafas son unas gafas de realidad mixta, como decíamos antes, con lo cual no es un mundo completamente virtual, como hemos visto en las Cardboard, que sí que te introducen en un mundo virtual, sino que lo que tenemos son experiencias que están, es una capa de experiencia que está sobre el mundo real. Luego tenemos también la aplicación Pokémon Go, que probablemente es la experiencia de realidad aumentada más conocida por el gran público, y esta app lo que hace es que consigue que la realidad aumentada, o sea, es una aplicación de realidad aumentada que se coordina con la geolocalización, permitiendo que crezca distintos elementos en zonas geográficas específicas en las que se interactúa con el juego. Luego he hecho una pequeña selección de dispositivos que tenemos disponibles a día de hoy, que hay muchísimos, pero estos son quizás como los más actuales y también los más populares. Como por ejemplo, en realidad aumentada, pues tenemos lo más puntero que tenemos ahora mismo es los dispositivos de Apple con su sensor LiDAR, que es un sensor que tiene una cámara que consigue tener una información espacial del campo, lo que permite que las experiencias y los elementos tengan pues esa interacción con la realidad y que se acerque mucho más a la realidad mixta. De hecho, probablemente esta tecnología sea una tecnología que incorpore a las próximas gafas de realidad mixta, de las que se está hablando mucho ya de la compañía. Y hablando de gafas de realidad mixta, pues tenemos aquí también las Magic Leaps o las Nreal. Estos son los dispositivos más actuales y populares de realidad mixta, junto con la segunda generación de las Microsoft HoloLens. Lo que hemos visto antes era la primera generación, ahora ya está la segunda generación. Y las Magic Leap y las Nreal. Las Nreal son unas gafas que todavía están en desarrollo, por eso veis ahí que estaban presentadas en 2020, pero la preview, o sea, de momento todo solamente está accesible para desarrolladores, pero próximamente también estará para público en general. También aquí pues podemos ver que a medida que la tecnología avanza, vamos viendo cómo los dispositivos van evolucionando y se van haciendo cada vez más pequeñitos, más compactos y más cómodos. En el campo de la realidad virtual tenemos estos dos dispositivos que son dos de los más populares que hay también a día de hoy. La diferencia entre estos dos son que las HTC Vive, que son el dispositivo que vemos arriba, necesita conectarse a un ordenador que de hecho tiene que ser bastante potente para funcionar y además necesita unos sensores para poder posicionar a las personas, que son esos dos cuadraditos que veis al lado de los mandos, que esos cuadrados se ponen en distintos ángulos de la habitación
y son los que posicionan a la persona para saber en qué momento, en qué lugar está dentro del mundo virtual. Abajo tenemos las Oculus Quest, que son un sistema standalone, es como se llama, que lo que quiere decir es que es un sistema único, o sea, un sistema en el que dentro del casco está toda la circuitería, todos los sensores y todo lo que necesita para funcionar. Esto lo que permite es que no nos haga falta ningún tipo de cable y que tengamos una libertad total de movimientos, aunque también, pues, por tener todo el equipo dentro del casco, pues penaliza a nivel de batería de dispositivo y también a nivel de potencia, pues la potencia está un poquito limitadilla. Y bueno, ahora que hemos hecho un pequeño repaso a la historia y conocemos algunos de los dispositivos, pues vamos a conocer un poco cuál es el contexto en el que nos encontrábamos previo a la crisis sanitaria a través de varios factores. Entonces, tenemos varios factores que son que la tecnología era muy específica. Por ejemplo, hemos visto ya que la realidad mixta no está lo suficientemente extendida para el público generalista, aunque gafas de realidad virtual cada vez hay más. O sea, hay poca gente que las tiene, pero ya se pueden comprar y hay gente que las compra. Muchas de las tecnologías que tenemos hasta ahora, en el caso justamente de la realidad mixta, pues están reservadas a departamentos de I+D o a empresas que pueden pagar los precios del equipo. A pesar de ello, pues probablemente estas cosas cambien en los próximos meses porque la realidad mixta es una apuesta que están haciendo bastantes empresas en ella y estamos viendo ya muchos tipos de dispositivos que se aprovechan un poco de esta tecnología. Tradicionalmente también estas tecnologías han estado vinculadas al mundo del sector videojuegos. Entonces, esto está muy bien porque la realidad virtual y cada vez más la realidad aumentada se asocia al sector de videojuegos, que es una buena estrategia para difundir la tecnología y que cada vez llegue a un público mayor, pero eclipsa otros usos como la creación o el aprendizaje e incluso otros sectores en los que se podría aplicar. Y pasa lo mismo con el sector profesional. También tenemos pues, una serie de complejidad en el desarrollo que al ser unas tecnologías tan nuevas, pues cada día aparecen nuevos desarrollos, nuevas implementaciones, nuevos software y dispositivos que hacen que los profesionales de estos campos pues, tengan que estar continuamente informados de los avances. Esto hace también pues, que en algunos casos las implementaciones y los desarrollos sean bastante complejos pues, porque están creándose casi al día. Y también hace que las personas y las empresas que se acercan a la realidad extendida tiendan a no estar al día de lo que está sucediendo en la actualidad. Como os decía antes, pues muchas empresas, pues a lo mejor el único contacto que han tenido con la realidad virtual pues son la Google Cardboard cuando es una tecnología que ya está pues más que superada realmente. Luego tenemos también que los dispositivos hasta ahora, también hay que decirlo, eran caros y de poco alcance. Siempre cuando aparece una tecnología nueva, esto pasa en todos los tipos de tecnologías, no solo en la realidad extendida, comienza siendo muy poquito accesible y adoptada por pocas personas, que son los early adopters, como hemos dicho antes, y son esos early adopters, de hecho, los que van difundiendo un poco los beneficios de la tecnología. A medida que la tecnología avanza, pues los dispositivos se vuelven un poquito más baratos, ya cada vez más personas prueban la tecnología y se termina adoptando. Y ahora la gran pregunta es, ¿podemos utilizar la realidad extendida para resolver cualquier tipo de problema, para resolver cualquier cosa? Pues quizá la respuesta estaría en que la podemos usar para muchas cosas, pero tendríamos que ver también cuándo tiene sentido utilizar cuál y qué lenguaje utilizar en cada caso. Entonces, vamos a ver un poco el contexto posterior. Durante el confinamiento y después de la época post-COVID que estamos viviendo, pues ha hecho que muchas de las tecnologías las adoptemos casi de manera forzosa. Algunas que ya existían en nuestro día, como el teletrabajo y las videollamadas, pues ya estaban siendo como
más implementadas y también está haciendo que nos acerquemos a otras que a lo mejor las veíamos distantes como solución a problemas que han surgido desde el confinamiento, ya sea desde la distancia social o la cancelación de eventos, entre otros casos. Estos son una serie de factores que han podido contribuir al uso y adopción de la tecnología también. Por ejemplo, tenemos la democratización de la tecnología, que lo que ha conseguido esa democratización es que cada vez haya menos complejidad de desarrollo, permitiendo que una serie de herramientas que son más fáciles de usar por el usuario medio, sin grandes conocimientos de programación, y de hecho ahora veremos algunos ejemplos, que los negocios han tenido que adecuar también forzosamente a la nueva normalidad, haciendo que muchos de ellos pues adopten medidas como, por ejemplo, ya es una cosa casi estandarizada, las activaciones de carta en realidad aumentada o en formato web a través de un código QR en las mesas de los restaurantes, la virtualización de eventos masivos como este, por ejemplo. Esto es un evento que está siendo virtualizado al final, etcétera. También las herramientas se empiezan a entender no solo como útiles para el usuario final, sino como herramientas de diseño, de creación y de expresión artística que saltan de los departamentos de I+D y videojuegos a usos diarios, que también vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Por ejemplo, aquí tenemos alguna serie de tecnologías que hay a nuestra disposición a día de hoy. Tenéis los nombres justo debajo de cada una de las imágenes. Algunos de estos logros, de hecho, de democratización consisten en desarrollar herramientas de software libre, freeware o open source, con lo cual no hay que pagar licencias, pues nos las podemos bajar e instalarlas en nuestro ordenador. A veces ni siquiera necesitamos instalarlas en el ordenador, que eso también es un punto bastante positivo. Como por ejemplo, en el caso de Spark AR, esto sí es una aplicación que nos tenemos que bajar, pero es una aplicación gratuita. Y es una aplicación que permite a cualquier persona con poquitos conocimientos y mucho conocimiento de programación diseñar nuestros propios filtros para Instagram. Que de hecho aquí tenéis un pequeño ejemplo de yo trasteando un poco con la herramienta. Al lado tenemos el caso de Artivive. Artivive es una herramienta también que permite de forma rápida y sencilla desarrollar en poquitos minutos una activación en realidad aumentada a través de una fotografía desde la propia web. O sea, en este caso no necesitamos ni siquiera instalar la aplicación. Nos metemos en la web y tenemos la herramienta y podemos usarla a través de la web sin tener que instalar nada. Luego tenemos también otros casos en los que hay librerías de objetos 3D como 3JS, que es una librería de elementos 3D en JavaScript, que permite implementar directamente en páginas web objetos 3D interactivos. Este proyecto es un poquito experimental todavía, le queda mucho camino que recorrer y tiene algunas limitaciones, está en fase experimental, pero es bastante prometedor. Luego, tenemos también estas otras tecnologías. En el campo de la creación tenemos, por ejemplo, el Google Tilt Brush, que es una herramienta de creación con realidad virtual que nos permite crear obras de arte dentro del mundo virtual gracias a una serie de brochas virtuales con distintos efectos. También tenemos a nuestra disposición el Mozilla Hub, que es una herramienta gratuita que nos permite crear salas virtuales de manera gratuita y totalmente transparente. Además, son salas interactivas en las que tú con tu avatar, que también lo puedes crear tu personaje y diseñarlo, puedes interactuar con otras personas y meter elementos 3D dentro de la sala. Y lo bueno que tiene es que es una herramienta multidispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes entrar en la sala tanto desde un PC, como desde un móvil, como desde una tablet, como desde la realidad virtual. De hecho, un caso curioso con esta aplicación es que durante el confinamiento, pues mi padre estuvo en el hospital y una tarde
me metí con mi chico también, estuvimos cada uno, estábamos en un dispositivo, yo estaba con el ordenador, mi chico estaba con las gafas de realidad virtual y mi padre estaba con el móvil y los tres estábamos metidos dentro de la misma sala interactuando entre nosotros. Cada uno en un sitio, cada uno con un dispositivo y todos dentro del mismo espacio. Entonces, con esto quiero decir que este tipo de tecnologías, si se utilizan de una forma correcta, pues son capaces de conectar muy bien a las personas. Vamos a ver también cómo se han aplicado algunas de estas herramientas que tenemos a nuestra disposición para resolver algunos tipos de problemas un poquito más concretos. En este caso, lo que tenemos aquí, esta exposición es una exposición de Madrid Nuevo Norte, es una exposición de fotografía que se había realizado con una dirección de arte específica y muy potente. Es una exposición que se realizó físicamente para estar expuesta en la exposición en la estación de Chamartín, y el problema que tuvieron es que esta exposición no se pudo inaugurar debido al confinamiento. Entonces se tuvo que posponer su inauguración hasta después del confinamiento. Entonces el reto, que en este caso fue de AIDI, era llegar a traducir toda la experiencia de esta expositiva, de este mundo, de esta exposición, esta dirección de arte y todo lo demás, a un mundo, de un mundo físico a un mundo virtual. Con lo cual, pues no tenía sentido coger la exposición y tal cual como estaba pensada, recreada espacialmente, calcarla y llevarla al mundo virtual, sino que lo que teníamos era que entender el concepto de la exposición y, entendiendo ese concepto de la exposición, traducirlo al lenguaje virtual, y lo hicimos pues a través de esta herramienta de WebVR, de WebXR, que podéis ver aquí, y hicimos ese recorrido de la exposición. En el caso de la realidad aumentada, pues tenemos aquí tres ejemplos. Por ejemplo, la silla bolina de la diseñadora Amalia Puga, que lo que quería era, con una tarjetita, quería mostrar el proceso de diseño que había seguido con la silla, y entonces lo que hizo fue recurrir a la realidad aumentada para utilizar una postal que servía como activador, y en esa postal, cuando apuntabas con el teléfono, pues podías ver un vídeo en el que te mostraba todo el proceso de diseño. Este proyecto, de hecho, lo podéis ver en su Instagram, que lo tenéis aquí en la diapositiva, aunque luego también vamos a ver otra aplicación en este mismo proyecto con otra tecnología y vamos a entenderlo un poquito mejor. En este segundo ejemplo tenemos la tarjeta nuestra de visita de Macedonia, precisamente, que para nosotros pues la conexión con potenciales clientes y personas pues es primordial, y muchas veces tenemos tarjetas que sabemos que la gente no quiere almacenar en su casa, porque al final no termina siendo una tarjeta que no tiene ningún interés. Entonces se nos ocurrió darle un valor diferencial a la tarjeta, aplicando mensajes con realidad aumentada que van cambiando periódicamente. Cuando lo hicimos la primera vez lo que hicimos fue una felicitación navideña, y cuando lanzamos la web pues también hicimos una activación en la que enseñábamos pues la inauguración de la web. Aquí es interesante también decir que ni la tarjeta ni la aplicación han cambiado. Pero lo interesante de esto es que una vez que la persona tiene la tarjeta y tiene la aplicación, cada vez que apunta con el teléfono a la tarjeta puede encontrarse con un mensaje diferente. O sea, el mensaje puede ir cambiando periódicamente y podemos ir enseñando información que a nosotros nos interese que el cliente, el potencial cliente o la persona vea. Y eso es justamente lo que pasa en este tercer ejemplo, que son ilustraciones de clásicos del diseño que está aplicada pues una activación en realidad aumentada. Estos proyectos son una serie de ilustraciones que recopilan pues productos que han marcado una época en la historia del diseño, y lo que se permite es que mediante realidad aumentada podamos ver ese mismo producto desde todos los ángulos. Y lo bueno que tiene es que este producto, esa silla, está creada con la otra herramienta que habíamos visto antes de realidad virtual, que se llama 3D Brush.
O sea, al final, esta forma de modelar la silla es como si fuera una ilustración, está hecha con el mismo proceso, como si estuviera dibujada. Luego, en el caso de la realidad mixta, tenemos este proyecto que se llama Amplitune. Es un proyecto de realidad mixta y realidad aumentada también, que lo que pretende es pues, llevar el concepto del videoclip al siguiente nivel. Lo que pretende es que un videoclip pues, que te rodee esa experiencia. Consiste en una plataforma en la que habrá un catálogo amplio de artistas musicales y tendrá experiencias descargables. Es un proyecto que nace de una convocatoria de XR para el Festival de Cannes y el grupo fue montado por la gente del grupo del canal de Slack que he comentado antes, de XR Spain. Aquí tenéis, de hecho, los miembros del grupo. Y es un proyecto pues, que al final lo presentamos para esta convocatoria, pero que creemos que es tan potente que puede tener continuidad y se sigue desarrollando y todavía quedan pues, algunos retos por resolver, pero ya estamos trabajando un poco en esa aplicación de la realidad mixta a este campo. Aquí podemos ver también lo que os decía. Este es el segundo proyecto que tengo de la diseñadora Amalia Puga, en la que podéis ver pues, varias soluciones. O sea, al final ella ha aplicado varias soluciones de realidad extendida a su producto de la silla bolina, que la podéis ver aquí, que en este caso concreto lo que necesitaba era que la silla, que estaba realizada de manera completamente artesanal, pues necesitaba digitalizarla. Entonces, mediante software de realidad virtual, la silla se modeló, pero se modeló siguiendo unos procesos artesanales similares a los que la propia diseñadora había seguido para la realización. Y al final, con este modelo 3D digitalizado, lo que le permitió a la diseñadora es tener un archivo tener el archivo resultante que podía utilizar para luego pues, fabricar el producto en serie. Otro proyecto de realidad virtual que podemos ver aquí es este proyecto que se llama Oxymoron, que es esto es un proyecto personal que lo que hace es aunar artesanía tradicional con realidad virtual y fabricación digital para crear productos artesanales verdaderamente únicos. La idea parte principalmente de este señor, José Antonio Carpintero, que es mi padre, de hecho. Lo que le pasaba era que él fabricaba productos artesanales, pero dejó de hacerlo porque se dio cuenta de que el precio de esos productos pues, se había devaluado muchísimo porque se fabricaban en serie por otras personas en condiciones laborales pues, pésimas. Entonces, pues, se dio cuenta que al final no tenía sentido que él se tirara un tiempo enorme en realizar esos productos cuando podías ir a la tienda de la esquina y encontrarte un producto similar por un tercio del precio. El proyecto lo que pretendía también era poner en el centro la creatividad del artesano y la exclusividad de una manufactura que fuera realmente única, o sea, que tú no pudieras comprar ese producto a la vuelta de la esquina, sino que solamente se lo pudieras comprar a ese artesano. Y entonces cada una de las piezas son piezas artesanales únicas. Y este logro es posible gracias al diseño de forma artesanal también mediante realidad virtual y también gracias a la fabricación digital y su posterior impresión en 3D de cada uno de esos productos. Vale, pues como hemos visto, hay muchos casos donde la realidad extendida nos puede ayudar, pero para conocer bien su contexto, hay que conocer bien el contexto también y las limitaciones también que tiene. El objetivo siempre debería ser que las personas integren tanto la tecnología que al final terminen por olvidarla y se concentren en lo que realmente importa, que es disfrutar de las experiencias o crear o aprender o el caso que corresponda en cada caso. Y ahora, una vez visto esto, vamos a ver qué podemos esperar del futuro
de la realidad extendida. Esto es ya un poco aventurarnos, pero es aventurarnos quizás con una base de lo que ya hemos visto en la trayectoria que lleva desde que empezó la realidad extendida. Por ejemplo, aquí tenemos varios puntos, pues se da por hecho que los dispositivos van a mejorar, van a adaptarse mejor al ser humano, serán más pequeños, serán menos costosos, dada la trayectoria que tenemos desde el pasado hasta el presente. Lo hemos visto con las propias gafas de realidad aumentada y pasará de realidad mixta, perdón, y pasará lo mismo con los de realidad virtual, incluso realidad aumentada, etcétera. Y un gran punto de inflexión en este punto, o sea, en este paso, será las redes 5G que van a hacer que los dispositivos sean más rápidos y más potentes. Una de las cosas que vamos a ver prácticamente ya en estos próximos años es, si nos basamos de hecho en lo que hemos visto hasta ahora, es que es muy posible que haya un gran auge de la realidad mixta y que veamos dispositivos cada vez más cómodos, más estéticos, más potentes y sobre todo más baratos y accesibles. Otra cosa que vamos a ver también es que las interfaces cada vez van a ser más invisibles, van a tender a desaparecer y a mimetizarse, perdón, con movimientos más naturales y más humanos. También vamos a ver que, dada la proliferación de herramientas y de software como estas que hemos visto ya, cada vez más sencillas y más fáciles de usar, en un futuro será más fácil e intuitivo crear contenido nuevo por parte de cualquier persona sin necesidad de saber programar. Luego, una de las cosas también muy interesantes que vienen con la realidad mixta es que muchos de los dispositivos, muchos de los objetos que nos rodean hoy día se van a convertir, van a tener capacidades especiales o nos van a mostrar información complementaria. Entonces, eso va a ser una disrupción de interfaces, por ejemplo, porque cualquier cosa, cualquier objeto que tengamos en nuestra vida diaria va a ser la propia pantalla, va a ser nuestra interfaz. Entonces va a ser donde veamos la información proyectada, que podría ser una mesa, una pared, cualquier cosa que nos rodee, incluso alimentos, etcétera. Y en un futuro lejano, ¿qué podemos esperar? Pues podemos esperar probablemente más a largo plazo que la tecnología pues termine integrándose y adaptándose, o sea, con este proceso evolutivo, pues probablemente al final la minimización, la miniaturización de la tecnología va a hacer que ésta termine integrándose y adaptándose de forma natural a nuestro cuerpo, con elementos como lentillas o tatuajes inteligentes. También probablemente pues tendremos prendas de vestir inteligentes que hagan innecesario cualquier tipo de mando o interfaz, y también es posible que se imponga el control gestual y que se desarrolle aún más el control neuronal, que ya existe, pero está un poco en pañales, que significa que nosotros podemos darle órdenes con nuestro pensamiento a esas interfaces y controlarlas a través de nuestros pensamientos. Vale, y para terminar, pues lo que quería también recalcar es que hay que tener en cuenta que las experiencias pues serán cada vez más completas cuando en lugar de centrarnos solamente en la herramienta, nos centremos en resolver un problema real. O sea, no recurramos a la herramienta por el efecto wow o por la publicidad o por lo que sea, sino realmente intentar resolver el problema con la herramienta. Y para ello, pues será importante pues, que haya una transversalidad entre disciplinas y que haya una transferencia de conocimientos entre campos pues, aparentemente inconexos. Esa es un poco también la clave, que las experiencias van a ser más completas cuando más se difuminen las fronteras que hay entre disciplinas. Y bueno, nada más. O sea, esta es mi presentación, aquí ya termino. No sé si tenéis alguna Sí. duda, alguna Bueno, cuestión. sí, David. Laura M. pregunta, ¿cómo se puede fabricar una tarjeta de presentación como la de Macedonia? Es muy difícil de hacer y mantener. ¿Cuánto podría costar? Gracias.
Vale, pues como os decía, eso es una herramienta que existe, es una herramienta que está en formato web, se llama Artivive. Es muy fácil y muy intuitiva de hacer. Esta herramienta lo que tiene, de hecho, muchas herramientas de este tipo, lo que suelen hacer, sobre todo en realidad aumentada pasa, es un modelo de negocio que tienen, es que tú puedes hacer hasta determinadas activaciones gratis. En este caso, hay hasta 3 activaciones gratis. Entonces, se pueden hacer hasta tres activaciones y no es muy difícil de hacerlo. Lo único que sí que hay que aprender un poco a manejar el programa que se puede ver porque dentro de la página web pues, está su propio tutorial y demás y es bastante sencillo. Y luego, dentro de la propia empresa que hace esto, pues suelen hacer concursos de arte, exposiciones y demás con realidad aumentada, un poco para también difundir esta tecnología y difundir su propia herramienta. Así que os recomiendo también que os metáis en la página si os interesa para que veáis un poco pues, las cosas que se están haciendo. No sé si hay alguna preguntilla más. A ver. Sí, dice Sandra, ¿tú crees que en el futuro inmediato las organizaciones utilizarán esta tecnología para sus procesos de formación? ¿El costo no es muy alto? Hay algunas que ya lo están usando. Lo que pasa que, claro, depende un poco del objetivo. O sea, realmente cada dispositivo es un poco caro, pero si la persona es la que tiene el dispositivo, pues sí que la formación pues sería más asequible, entre comillas. Normalmente, cuando se hacen formaciones, lo que os he comentado antes con los dispositivos de realidad aumentada, cuando se hacen formaciones dentro de las empresas, lo que suelen tener pues son un dispositivo, 2 o 3, o a lo mejor tienen 5 por ahí, y con esos dispositivos lo que hacen es formar a la gente, pero de manera más periódica. Valentín y Juan preguntan si puedes escribir en el chat Sí, la herramienta que has comentado antes. aquí vive. Uy, perdón, lo repito, lo escribo otra vez, que lo he escrito mal. Una aplicación que consta de dos partes. Una es la herramienta en formato web en la que tú te bajas la activación y otra es la aplicación que tú te descargas al móvil con el que haces la activación en realidad aumentada. Pues no sé si hay más preguntas, chicos. Diana pregunta, David, ¿podrías comentar algo sobre el uso de la realidad aumentada en el campo de la psicología para tratar fobias y miedos? Pues mira, no es una cosa que conozca muy a fondo, pero en el último VR Day es curioso porque en el último VR Day hubo una persona que realmente la utiliza de hecho creo que era em, para niños niños autistas y también para gente que tiene miedo justamente, y lo que hace es como hacer como pequeños procesos o pequeños pasos en los que van tratando un poco los miedos. Eso sí que te recomiendo a lo mejor que lo veas. Te voy a poner la página de Inmersiva porque probablemente ahí, que ellas fueron las organizadoras del evento, probablemente ahí puedas ver esa charla que es súper interesante. Perfecto. Mariana pregunta, ¿la realidad mixta es la combinación de la AR y VR? No me queda claro. ¿Cómo es la pregunta, perdón? Sí, dice, ¿la realidad mixta es la Vale. combinación de la AR y VR? Vale, sí, sí. Es una casi, porque la VR, o sea, la realidad aumentada, la AR o realidad aumentada, lo que tienes es una experiencia virtual que es como si dijéramos, entre comillas, es una pegatina, es algo que tú ves en un espacio y se pone por encima. La realidad virtual lo que hace es que tú estás en un entorno que está completamente recreado. O sea, es un entorno 360 que es
un entorno digital, no ves nada real por fuera. La realidad mixta lo que hace es que es como quizás como una evolución de la realidad aumentada, porque lo que consigues es que tienes elementos en tu espacio con los que puedes interactuar, pero es que esos elementos también están interactuando con el espacio. O sea, si por ejemplo tenemos un elemento que tienes una mesa delante, pues ese elemento se puede ocultar por detrás de la mesa, entonces interactúa bastante con el espacio físico que tú tienes. Que eso es una cosa que con la realidad aumentada no se puede. La realidad aumentada lo que hace es colocar ese elemento por encima del espacio. Sí, pero por último pregunta Valentín, dice, con Artivive, ¿podría implementar ofertas y o cambios de platos en la carta de un restaurante? Se podría, pero no es lo más recomendable, quizás. Porque, como os digo, al final lo que pasa aquí es que es lo que tiene como esos tres ejemplos, pero tenéis que tener en cuenta que cada uno, o sea, cada uno de esos ejemplos está vinculado a una imagen. Entonces, necesitarías tener una carta con muchas imágenes y luego cada una de esas imágenes vincularla a cada uno de esos platos. O sea, es una cosa que se podría hacer, pero no me parece quizás la más óptima. La más óptima quizás sería hacer un desarrollo un poquito más propio. Juan Carlos pregunta, ¿los elementos de realidad virtual se pueden enlazar con apps y drivers de dispositivos que puedas manejar e interactuar con ellos? Mm, en qué sentido? ¿Puedes desarrollar un poquito más la Sí, pregunta? incluso Juan Carlos, puedes habilitar el micro si quieres y preguntar. Sí, sí, sí. Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Me escucháis bien, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Bien, vamos a ver, mira, la idea es lógicamente que ya que tienes la realidad virtual o tienes la realidad aumentada o cualquier otro dispositivo que puedas utilizar para actuar en la vida virtual, tú cuando seleccionas ese dispositivo puedas acceder a, por ejemplo, la programación de un vídeo, por ejemplo, o de una cámara web o cualquier otra cosa que puedas utilizar y hacer los interface, lógicamente, al acceder a esa cámara web, por ejemplo, a hacer la configuración de esa cámara, por ejemplo. Vale, en ese caso yo creo que estaría, o sea, que sería casi mejor utilizar la realidad mixta, porque lo que te permite, o sea, la realidad virtual es un entorno al final cerrado que no interactúa con elementos cotidianos, o sea, con elementos de fuera del entorno, y la realidad mixta sí que te permitiría, pues a lo mejor eso, que sobre esa cámara o sobre ese elemento, pues tengas una serie de elementos que tú ves como etiquetas y demás y puedes interactuar con ellos. Que de hecho hay algunos mock-up, algunas pruebas y algunos prototipos. Ahora, esto ya os digo, todo el tema de la realidad mixta todavía está en fase muy incipiente, pero vamos a ver un mogollón de cosas a partir de estos próximos años. Y ya hay algunas pruebas muy interesantes en las que se puede ver, pues, cómo puedes convertir, por ejemplo, una pared en un Spotify o una mesa de una cocina en un recetario de cocina y entonces vas viendo los ingredientes de los platos que tienes que colocar y dónde los tienes que colocar y todo eso. Es muy Sí, interesante, la verdad. más o menos eso es lo que me refiero. O sea, que realmente si tú accedes a una imagen, esa imagen lo que te lleva es a otra sala y esa sala que tenga una serie de dispositivos que estén manejando ese dispositivo, por decirlo de alguna forma. Pero dices en un entorno virtual o en un entorno real. En un entorno virtual se podría hacer y en un entorno real, por supuesto, que se podría hacer. Claro, sí. Ahí a lo mejor lo que, claro, dependería también un poco de cómo están vinculados los objetos con esos entornos virtuales también. Claro, por eso mi pregunta si realmente se pueden asociar drivers, aplicaciones
directamente, o sea, tú puedes hacer aplicaciones a medida de una parte de la configuración de la cámara, por ejemplo. Y entonces eso lo que hace es inmediatamente te configura la cámara y tú no tienes que estar tocando ni el ordenador ni nada, simplemente con la imagen accedes y configuras o grabas o haces cualquier operativa. Claro, sí, de hecho hay cosas parecidas con lo de la cámara que comentas, de hecho hay cosas parecidas a algunos experimentos y demás con las Kinect de Microsoft, que gestualmente te reconoce también y entonces esos gestos te permiten hacer interacciones con distintos tipos de elementos, pues ya sea una cámara o cualquier otra cosa. Incluso es muy interesante también, no solo aplicado al mundo de los objetos, sino al mundo desde el punto de vista artístico, porque hay algunas obras súper chulas que utilizan estos sensores que lo que hacen es replicarte a ti como persona. Entonces tú te mueves delante de la obra como si fuera un espejo y esa obra va interactuando a la par que lo que está viendo de ti con esos sensores. Entonces, sí que es posible, sí que se podría hacer, pero sí que se necesitaría a lo mejor, pues eso, una implementación específica o igual, no lo tengo muy investigado, pero a lo mejor con Arduino sí que se podría hacer algo. Claro, es que eso facilitaría mucho la labor del usuario, que no tendría que estar trabajando con la tecnología de ninguna manera, simplemente Claro. gestionando información nada más, que él quiere programar o configurar o ver o ejecutar. Claro, de hecho justamente, o sea, lo que se intenta también es que, sobre todo en realidad virtual se está viendo mucho con las Oculus Quest, que son las que os he enseñado antes, se está intentando que se pueda prescindir de los mandos. Entonces, hay algunas gafas, como por ejemplo estas, que lo que hacen es que ya directamente reconocen el hand tracking, se llama, que lo que hace es que te reconoce las manos, la posición de las manos, y entonces como ya las gafas ven la posición de las manos, ya tú puedes interactuar con cualquier elemento virtual que tienes dentro del entorno, porque tus manos ya están dentro de ese mundo virtual. Entonces puedes seleccionar cosas o puedes hacer scroll en las pantallas o puedes jugar con elementos utilizando las manos. Sí, o incluso con el punto focal tuyo de tu vista. Claro, sí, sí. Eso es otra cosa que también es algo que se está investigando ahora, que es o sea, que es reconocer la vista, reconocer por dónde está mirando, para dónde estás mirando, y dependiendo de para dónde estás mirando, eso es muy interesante. Es interesante para aplicaciones, pero para nivel videojuegos también es súper interesante porque al final lo que hace es que los personajes con los que tú interactúas son más humanos, porque es como ellos saben para dónde tú estás mirando. Y entonces es un poco curioso porque al final parece que están vivos realmente. Sí, ahora mismo sería como el enfoque que utilizan las cámaras, que realmente tú enfocas una cara y automáticamente te aparece un recuadro y lo único que tienes que hacer es señalar que vas a ese recuadro, nada más. Claro, justo, eso es. Y de hecho, muy al principio, en las primeras experiencias que teníamos de realidad virtual, creo que, o sea, he visto ya muy pocas que hagan eso porque ya os digo, esa forma de interactuar con las experiencias pues ya se ha quedado un poquito atrás. Pero al principio, cuando no había mandos ni nada de eso, la forma de interactuar con estos espacios virtuales era que tú tenías un punto central en la pantalla y entonces con ese punto central apuntabas a un botón o a una zona o lo que sea, la dejabas un momento ahí apuntando y entonces ya te llevaba a la siguiente interfaz. Esto está muy avanzado con el tema, por ejemplo, de los parapléjicos. El tema de Claro. Hawkins, por ejemplo, que tiene unos dispositivos que maneja simplemente con gestos. Claro, justamente, sí, sí. Y de hecho, es lo que os decía también, muchas veces, muchas de estas tecnologías funcionarán mejor y se harán más naturales si hay esta transferencia de conocimientos entre unos campos y otros.